estamos promediando la segunda semana de noviembre, y bueno, queda muy poquito, ¿no? De todas formas, digamos, hoy la idea un poco es ir cerrando la dictadura, y en lo que nos quede de clase me gustaría ver si podemos llegar al 2001, aunque sea, digamos, como un pantallazo, ¿no? Que no va a ser una actividad, sino más bien va a ser una cuestión de, digamos así, de traer información, con lo que estamos haciendo, ¿no? Como un coloquio. Para algunos de los que se suman hoy, bueno, el coloquio sería, digamos, básicamente, por lo menos el que planteo yo, es incorporar información a la ya, digamos, que ustedes tienen vía actividad, o algunas cosas que, digamos, que por motus propios hayan investigado o les interese, y hacer un agregado, digamos, de una información que sea verificable, ¿no? Digamos, que sea una fuente eh, seria, eso quiero decir, ¿no? Para eso es importante siempre cuando uno da un coloquio, bueno, decir, bueno, yo saqué esta información de tal lugar, de tal, de tal sitio, porque también, digamos, no es que solamente me sirve a mí, sino también le sirve al resto de los compañeros que quieran ampliar la información. Así que bueno, bienvenido Alan, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Me escucha, Sanabria? Buen día, profe. Bien, ¿Qué bien. tal? ¿Todo bien? Sí, sí. Bueno, me alegro mucho. Bueno, entonces, Bien, vieron que bien. yo le mandé a Tiara, que bueno, que es del Nexo, que tengo con ustedes vía WhatsApp, digamos, porque es otra alternativa que tenemos, que me gustaría hoy puntualizar en algunos temas de la dictadura que quedaron medio como flotando la semana pasada. No sé si a todos les llegó la información de los que están Sí, presentes. ¿Sí? Bueno, bien. Entonces, bueno, vuelvo a decir, digamos, la idea de hoy es un poco empezar a cerrar la dictadura, entender un poco qué fue el proceso democrático, que fue muy importante, a tal punto que, por ejemplo, es uno de los procesos democráticos de las democracias que emergen después de la dictadura de los años 80 en Latinoamérica, es uno de los más que tiene continuidad en el tiempo, ¿sí? Que no fue interrumpido a pesar de que hubo momentos bastante complejos en el gobierno de Alfonsín, que es el primer gobierno democrático, con algunos alzamientos militares, ahí aparecen los famosos carapintadas, y sumado a eso las crisis económicas que van a terminar o desencadenar, digamos, la gran explosión que fue el 2001. Así que la idea, digamos, en las próximas clases es un poquito ver eso, porque ustedes el año que viene, como les dije, no tienen historia, y seguramente, digamos, en menos de 2 años estarán haciendo algún curso universitario, y por ahí está bueno que haya una base para entender qué fue el proceso democrático hasta el 2001, por lo menos. También quiero decir con esto, para ya empezar a trabajar un poquito el temario de hoy, es que aquellos que, por ejemplo, tengan alguna deuda, no es la mejor palabra, digo, digamos que estén atrasados con las actividades, puedan traer alguna actividad anterior, ¿sí? A la discusión, al debate, que pueda aportar, digamos, luz sobre lo que trabajamos en ese momento. Así que eso también es posible y pendiente, digamos, del Zoom. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? También quiero decir que evalúo desde ese lugar. No es solamente, digamos, que me manden la actividad por ahí que quedó pendiente, por X razones, sino también se puede trabajar desde acá presentando ese tema. Bueno, ¿alguna duda sobre esto que dije? Al final no. Bueno, no, perfecto. Bueno, vayamos al temario de hoy, digamos. Yo había propuesto, a ver, trabajar los campos de detención, ¿sí? O centro clandestino de detención, también se los conoce con ese nombre, la concepción de desaparecido, que es algo que siempre está flotando, pero por ahí no la trabajamos mucho, y es una concepción muy importante, ¿eh? Que ha sido, digamos, como el motor de los organismos de derechos humanos para poder hacer reclamos en la justicia y lograr justicia. Después venía el tema del Mundial del 78, digamos que ya lo habíamos hablado un poquito la semana pasada, pero profundizar un poco más. Y la guerra de Malvinas, que digamos, es el final de la dictadura, porque la dictadura pierde la guerra, ¿sí? No la pierden los soldados de Malvinas, sino la dictadura que
después voy a decir, digamos, que la guerra, digamos, se inscribe dentro de la continuidad del proceso de represión, en este caso, digamos, con una muy buena excusa, entre comillas, para los militares de plantear un tema tan sensible para nuestro acervo cultural y político que son las Malvinas, para frenar el proceso que se venía dando de exigencia de que entreguen el gobierno a un sistema democrático. Pero bueno, les salió muy mal la jugada, porque los ingleses también estaban pasando por un proceso parecido, con un gobierno durísimo, que fue el de Margaret Thatcher, llamada la Dama de Hierro, les sirvió también a ellos como excusa para sacar los problemas internos y trasladarlo a una causa exterior, y finalmente, digamos, Inglaterra triunfó en la guerra y le permitió a Margaret Thatcher continuar gobernando en Inglaterra, imponiendo un ajuste económico enorme al pueblo trabajador inglés. Así que bueno, es un poco, permite entender cómo las guerras, digamos, construyen consensos políticos, ¿sí? La guerra es una forma de hacer política. Nosotros lo venimos viendo en las actividades que vivimos de los años 70. Los años 70, digamos, muchos jóvenes deciden entender la política a través de las armas, y es una forma de hacer política. Después podemos decir si es la mejor o la peor, o es repudiable o no repudiable, pero sin embargo eso fue lo que ocurrió, por lo menos en nuestro país, en los años 70. Así que bueno, no sé, empecemos por quién quiere empezar, digamos, trayendo alguna información o algún aspecto sobre qué es el terrorismo de Estado y cómo dentro de del terrorismo de Estado hay dispositivos que organizan la detención y desaparición de personas en Argentina. Si alguien tiene algo para decir. O qué les parece, digamos, por ahí a lo mejor, digamos, no tuvieron tiempo, o a ver, no han sabido tiempos atrás, años atrás, digo, digamos, de la existencia que en Argentina hubo durante los 2 primeros años de dictadura, un plan sistemático de desaparición de personas. Sí, Por eso, ellos más bien usaban la desaparición forzada, claro, eliminando todos los elementos personales de las personas desaparecidas. bien. Después lo llevaban a lo que hoy se conoce como la ex-ESMA, Sí, que a es uno de campos los de centros concentración. clandestinos, ¿no? Es el centro clandestino, digamos, más grande, pero también hay otro muy importante que está en Campo de Mayo, que Sí, estuvo. La ESMA, digamos, pertenece a la Marina, ¿no? A la Fuerza de la Marina, y Campo de Mayo al Ejército. sí, también estaban los otros campos de concentración, como el Pozo de Banfield, el Claro, Olimpo, la Perla. sí, muchos. Se calcula más o menos que hubo alrededor de 500 campos de detención a nivel nacional, ¿no? Y que en algunos casos, en algunas comisarías de aquellos años también oficiaba como una especie, digamos, de centro de detención clandestino. ¿Por qué? Porque la persona que entraba a la comisaría no era registrada. Entonces, obviamente, al no estar registrado, porque era por razones políticas o ideológicas que se lo apresaba, ¿qué sucedía ahí? Obviamente, digamos, cuando iba el familiar a reclamar a la comisaría, el delegado de la comisaría o el comisario le decía, no, acá no figura esa persona. Digo, esas fueron estrategias, digamos, para poder, en alguna medida, hacer con el cuerpo de esa persona una desaparición después, una vez que se le sacase información. Pero digo, a ver, esta práctica, digamos, de la desaparición forzada de personas no nace en Argentina. ¿Alguno de ustedes puede decirme, digamos, en qué lugar empieza a practicarse? Uruguay, Brasil y Chile. Sí, sí. ¿Y cómo se llamó a digamos, a esa alianza? Tiene un nombre, ¿Plan cuánto se lo llamó? Cóndor, ¿no era? Algo así. Eso, Plan Cóndor. ¿Quién dijo? ¿Agustín? ¿Agustín? Sí, Agustín. Bien, y entonces, Sí, ¿en yo. qué consistía Yo- entonces, Agustín? Eso, el Plan Cóndor. ¿Y no era que tipo en implantar tipo dictaduras en toda Latinoamérica? Sí. Ujú. ¿Y qué tenían en común estas dictaduras?
Y supongo que en cada uno, justamente como usted dijo, el terrorismo de Estado, que se imponía el miedo a las personas, puede ser. ¿Miedo solamente? No, tipo, Torturar y también hacían asesinar desaparecer, como fin. obviamente, y Claro, como todo lo que pasó acá también, pero más antes que exactamente. Argentina. Exactamente. Ahora, a ver, hay un condicionamiento que hace singular el proceso en la Argentina. Como bien decía Lucía, decías vos, y recién, digamos, intervenía Tiara, digamos, en los países del Cono Sur, que son Brasil, Bolivia, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, digamos, se sucedió este plan sistemático de intercambio de prisioneros o desaparición de personas. ¿Sí? Por ejemplo, era muy común la dictadura en Uruguay fue en el 75, es decir que un año antes de la nuestra, digamos, muchos militantes uruguayos cruzaban el río, ¿no? El río de la Plata, y se venían y se refugiaban en la Argentina, porque nadie pensaba hasta ese momento que iba a haber un golpe. ¿eh? Entonces, ¿qué pasaba? Digamos, las fuerzas en conjunto, uruguayas como las argentinas, a través de sus servicios de inteligencia, registraban la entrada, digamos, de militantes caracterizados uruguayos, y una vez que se produjo digamos, el golpe en Argentina, las fuerzas de tarea o grupos de tarea que secuestraban a las personas, digamos, cuando era uruguayo, las deportaban a Uruguay para que las Fuerzas Armadas hicieran su trabajo, digamos, ¿no? Entre comillas. Ese fue el plan Cóndor, ¿no? Que fue un plan sistemático de las fuerzas militares en Latinoamérica, del sur, para perseguir a la militancia social y en todo caso, digamos, eliminarla. Entonces yo decía, digamos, hay experiencias de este tipo, digamos, de prácticas de desaparición de personas, llamada como guerra sucia también, que empiezan a aparecer en qué lugar. ¿Se imaginan en qué lugares aparecen? No aparecen en Latinoamérica, no nacen de acá, digo, ¿sí? En el Reino Unido, en Europa. Sí, bueno, no, no efectivamente con Inglaterra, sí con un país de Europa. ¿Cuál es ese país? Que, digamos, desarrolla estas formas de guerra ¿en dónde? Inglaterra no es, ¿sí? No. Y eso, y digo, y eso no quita que los ingleses sean niños de pecho, ¿eh? ¿Se entiende lo que quiero decir? Con Estados Unidos puede ser. Sí, Estados Unidos es uno, sí. Bien. ¿Y en qué guerra ellos aplican digamos, esta guerra sucia o que no es una guerra regular? ¿Cuál es el problema que tuvieron los norteamericanos que hasta el día de hoy, digamos, es como digamos así, como una espina clavada en la garganta que tienen ellos? Que pierden la guerra, ¿no? Se tienen que ir de ahí. La Guerra Fría. La Guerra Fría es el contexto general, digamos, está bien lo que aporta Aileen. La Guerra Fría es el contexto general de esa guerra. Y nosotros la vimos en una actividad. Es la guerra de Vietnam, ¿sí? En la guerra de Vietnam, los norteamericanos que venían perdiendo la guerra en forma humillante, porque justamente se enfrentaban supuestamente ellos, decían, con un pueblo ignorante, pobre, humilde, sin embargo, digamos, en el terreno militar la estaban perdiendo. Entonces lo que se produce ahí, a través, digamos, ahí empiezan a hacer una organización llamada Marines, ¿sí? Que es, digamos, o boinas verdes, también se los conoce, digamos, son especialistas en guerrilla. Y empiezan a imponer sobre el Vietcong, que es la guerrilla vietnamita que va a triunfar y va a lograr un gobierno nuevo en Vietnam, digamos, la desaparición forzada y tortura de esa persona para sacar la información y poder golpear, digamos, a otros militantes. El otro país es Francia, cuando fue la independencia de Argelia, donde ellos aplican estas nuevas formas de la guerra, según ellos, ¿no? Que es, digamos, tomar un prisionero, torturar, mediante la tortura, sacar la información y de esa forma llegar a los dirigentes máximos de la organización. ¿Sí? Eso ocurrió en Francia en 1954.
¿Por qué hago esta pregunta? Porque es importante, porque digamos, a los pocos meses del golpe viene una embajada de asesores de Francia y de Estados Unidos a la ESMA a mostrar cómo debe ser el plan de sistematización de desaparición de personas en Argentina, a los militares argentinos. ¿Mm? A pesar de que los militares argentinos ya lo empezaron a aplicar ¿en dónde? Este plan. ¿En qué contexto y en qué año? Es otra actividad que dejé. ¿En qué provincia, chicos? En la de Tucumán. ¿Cómo? ¿En la de Puede Tucumán? ser, en la de Tucumán, sí. Sí, claro, el operativo Independencia, exactamente. Ahí se empieza a aplicar un poco ese plan, que después se generaliza a todas, digamos, las regiones de la Argentina. Principalmente aquellas regiones donde está concentrada un polo industrial, donde hay muchos trabajadores y hay organizaciones gremiales, y donde hay universidades. Por eso, una de las ciudades más golpeadas, ¿cuál va a ser? En la provincia de Buenos Aires. Que es otra actividad que dejé. Muchos de ustedes me entregaron la actividad, ¿eh? Córdoba, puede ser. Bueno, Córdoba va a ser muy golpeada con La Perla, que vos nombraste hace un ratito, que es el campo de concentración más importante que ellos tienen. Si no, va a ser la Noche de los Lápices, en La Plata. La Plata va a ser una ciudad diezmada por la dictadura. De hecho, ahí nacen los dos organismos más importantes, que son Abuela de Plaza de Mayo y Madre de Plaza de Mayo. La gran mayoría de las madres provienen de La Plata, lo mismo que las abuelas. Por ejemplo, Estela de Carlotto, su presidente. Pero bueno, bien. Entonces, sabemos que, digamos que la práctica de desaparición forzada de personas se inscribe dentro de un proyecto mayor que es el Plan Cóndor. Que, Profe. sí. No sé quién habló. Yo. Dijo Ludmila Flores si la pueden aceptar. Ah, bueno, está la preceptora ahí. Seguro que escuchó. ¿Qué Sí, decías? pero, perdón, profe, ¿Jasmine? pero tienen tiempo hasta el 10. Yo no Ah, puedo bueno. aceptar a más después de 10. Ah, bueno, perfecto. ¿Pueden Entonces decirle decirle que... Igual de todas formas yo voy a subir grabada la clase porque la preceptora muy amablemente siempre me pasa las grabaciones. Va a tener que verla de ahí. No sé, ¿vos me dijiste, Tiara, que es la compañera? Sí, ahora le mandamos un mensaje. Claro, Gracias. mandar un mensajito, digamos, que no es una cuestión técnica. Entonces vos querías decir algo, Jazmín, perdón. Jazmín López Cornejo. No, ¿No? sí, le dije lo de Ludmila. Ah, ok, bueno. Bueno, entonces, digamos, más o menos sabemos, digamos, y dónde vienen esas prácticas, digamos, cómo se incorporan a la Argentina esas prácticas que son tomadas por las tres Fuerzas Armadas para producir, digamos, un silenciamiento y un disciplinamiento de la sociedad argentina. Porque si bien, digamos, se calcula en 30.000 personas desaparecidas, más o menos, algunos dicen que son más, ¿sí? El resto de la sociedad argentina, digamos, no se levantó contra esas medidas, ¿sí? Es más, lo que hizo fue encerrarse en sí misma, producto, digamos, del miedo que implicaba, como decía por ahí Agustín, que uno hiciera una denuncia en una comisaría y resulta que, digamos, después fuera uno el afectado siendo secuestrado. Básicamente, digamos, este plan sistemático de desaparición de personas va a durar 2 años, ¿sí? Que coincide con qué evento, que es uno de los temas que les pedí que investigaran. ¿La guerra? No, digo... ¿Cómo? ¿El mundial? Claro, exactamente, con el Mundial. ¿Y por qué creen que, digamos, que ya para el 78 los militares, digamos, no es que habían dejado de secuestrar, sino que, digamos, a ver, baja la intensidad de la represión? ¿Por qué creen digamos, que toman esa medida? Para disminuir el efecto negativo que tenía su gobierno. Claro, y porque va a venir muchísima prensa internacional a cubrir el Mundial. Dentro de esa gama de, digamos, de prensa internacional vienen, digamos, la prensa holandesa, que obviamente Holanda, digamos, es un partícipe del Mundial,
Y los días previos a que arranque el Mundial, esa prensa holandesa se acerca a la Plaza de Mayo. ¿Y con qué criterio creen que se acercó esa prensa holandesa? A ver, la pregunta sería así, ¿qué sabían estos periodistas holandeses? ¿Qué pasaba acá? ¿Qué creen que sabían? Que Porque fueron a la plaza. que había un régimen, pero no tan ¿Y en la duro. Plaza de Mayo qué había todos los jueves? Que eso va a dar origen, digamos, a una organización de derechos humanos importantísima. ¿Qué se produce los jueves en la plaza? Ahora no por la pandemia. ¿Cómo? Manifestaciones. Sí, y digamos, esas manifestaciones, ¿qué características tenían? ¿Eran de hombres, mujeres, chicos? Ah, claro, las mamás, por decir las abuelas. Sí, Las manifestaciones de las abuelas, de las claro, madres. de las madres y las abuelas. ¿Qué usaban para, digamos, distinguirse del resto? Pañuelos El blancos. pañuelo Pañuelo blanco en la cabeza. Eso, exactamente. ¿Y qué más? ¿Qué portaban así, digamos, que les colgaba acá con un cartel? ¿Qué portaban? Los carteles de las víctimas. Sí, las fotos de sus hijos o parientes desaparecidos, exactamente. Esa es una práctica, digamos, que es muy novedosa porque muestra, digamos, la necesidad de, valga la redundancia, mostrar, visibilizar un acto de atropello sobre los derechos humanos que fue el secuestro de sus familiares, ¿sí? Por eso la necesidad de la foto. Bien, entonces, en 1978 aparece el Mundial, ¿sí? Hay toda digamos, una ola, digamos, ola no, mejor dicho, un rumor, digamos, muy oscuro acerca de cómo la Argentina gana la posibilidad de ser el Mundial, ¿no? O sea, se habla de que hubo un arreglo entre en ese momento el presidente de la FIFA, que era brasileño, y los militares. Y los militares, se habla, digo, es una hipótesis, que los militares debieron poner mucho dinero para que la Argentina fuera sorteada como sede del Mundial. La cuestión es que digamos que la Argentina es nombrada de sede del Mundial, ¿y qué sucede con el Mundial? Lo gana justamente Argentina. Sí, bien. Yo les dije la semana pasada que la final, que yo tenía la edad de ustedes más o menos, la vi, la Argentina la gana bien, digamos, no hay ahí una incidencia sobre el árbitro o un apriete sobre los jugadores holandeses. Sí hubo, para que la Argentina pudiera pasar a la semifinal, que fue con el partido famoso con Perú, que parece que hubo un apriete a los jugadores peruanos de que debían, digamos, jugar, digamos, no tan al ataque, digamos, para ser sutil. Aquellos que les gusta el fútbol sabrán lo que significa eso, ¿no? No jugar al ataque significa, digamos, renunciar a hacer goles, por ejemplo. Pero bueno, ya está el Mundial, ¿no? ¿Qué buscan los militares con el Mundial? Tapar todas las atrocidades que hacían. Tener una Bien. buena imagen en el régimen. Bien, bien. ¿Y qué rol cumplieron los medios de comunicación ahí? En concentrarse en el mundial en vez de lo que estaba pasando. Ujú. Bien, bien. Los medios de comunicación masivos, llámese Clarín, La Nación y otro tipo de diarios, como radios, ¿sí? En aquellos años la radio se escuchaba mucho, no como ahora, más que nada la la FM todavía casi era, se la escuchaba poca gente. Todo el tiempo en las radios se hablaba de que los argentinos eran ¿qué? Metiendo a todos los argentinos, ¿no? Nosotros éramos ¿qué? Según para la prensa oficial de del año 78, ¿qué éramos? Era un eslogan que escondía, como decía recién Tiara, las atrocidades que estaban cometiéndose. ¿Se acuerdan? ¿O alguien pudo investigar sobre eso? Es más, aparece, digamos, en un gauchito, que es ¿Puede la ser que figura del sean los mundial. argentinos somos derechos y humanos? Eso, muy bien, Lautaro, eso.
exactamente. Ese fue el eslogan, digamos que se acordó que todos los medios lo plantearan. Básicamente, ¿por qué? Porque la prensa internacional, como les decía hace un ratito, estaba viendo que en la Argentina, si bien estaba el Mundial, también se estaba produciendo, o se había producido, grandes desaparición de personas. ¿Mm? La ESMA, digamos, la ESMA como centro clandestino, digamos, va a seguir actuando hasta los años 1980, más o menos, que después se desarma. O sea que, imagínense, 2 años después, la ESMA seguía siendo un centro clandestino de detención. Entonces, el Mundial se arma para tapar, digamos, las atrocidades que se estaban sucediendo desde 1976, ¿sí? Pero también, ¿qué otra consecuencia tiene el Mundial? Más allá de que yo salí a festejar el triunfo de Argentina contra Holanda, ¿sí? Sin saber estas cuestiones. Lo cual no me hace cómplice ni nada por el estilo, pero digamos, lo digo, yo como mucha gente creímos que el Mundial, digamos, era jugar a la pelota nada más, pero como ustedes saben, el deporte y la política están unidas de la mano, ¿no? Entonces preguntaba, digamos, ¿qué otra consecuencia trae el Mundial? Que no es una consecuencia política como la que estamos hablando, sino es una consecuencia de tipo económica. ¿Cuál sería? Y porque gastaron ellos millones de dólares para construir estadios y Eso, mejorar las exactamente. infraestructuras. ¿Y esa plata de dónde salió? De un préstamo. De préstamos al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial, ¿sí? Y préstamos que después, ¿quién se va a hacer cargo de esos préstamos? No van a ser los militares. Va a ser el primer gobierno democrático, que es el de Alfonsín. Y eso va a permitir, o va a provocar que el gobierno de Alfonsín, que va del 83 a 1989, sea un gobierno débil, ¿sí? Porque tiene sobre sí mismo una espada de Damocles, que es la deuda externa, por ejemplo. Bien, pasemos al otro tema. Para seguir la línea, si no me voy a olvidar. A ver. El otro tema era... Bien, la concepción de desaparecidos. ¿Qué piensan sobre esa concepción? Cuando hablo de concepción hablo de una noción, ¿no? De un significado. Que tiene en algún aspecto, digamos, una arista jurídica, ¿no? Si alguien está desaparecido, estamos hablando de su cuerpo, ¿no? Físicamente, no aparece. Como pasa, por ejemplo, hoy con muchos chicos que, digamos, que aparecen, ¿no? en la búsqueda en las redes, ¿no es cierto? Que dicen, bueno, se perdió, fulanito de tal, bueno, y dan la dirección, el teléfono, por favor, digamos, compartir esta imagen, ¿sí? Que es muy diferente a lo que estamos viendo ahora, pero digo, ¿qué pasa con el concepto de desaparecido? ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Como que en esa época ya era cotidiano, digamos, que hayan desaparecido. Bien, es decir, a ver si La interpreto lo que palabra como desaparecido es como muy fuerte, sí. Ujú. Pero ya está pero naturalizado. como dice Lucía, Sí. claro, en esa época era como que esperabas a que te pasase cerca, digamos, ¿no? Bien, es decir que, digamos, una de las razones, coincido con las dos, ¿no? Una de las razones de difundir la palabra desaparecido tenía que ver con naturalizar un hecho que a cualquier persona que estuviera militando o en alguna participación social le iba a pasar eso. Cuando uno habla de naturalizar, ¿de qué estamos hablando? Que es común, regularmente sucede. Claro, claro, que digamos que no es nada extraño como para llamarme la atención. Que eso va a pasar. ¿Se entiende esto? En cuanto y en tanto yo participe en política. Porque ese fue el objetivo principal de la desaparición digamos, de uno de los objetivos, digo, ¿no? De los militares, que fue romper la participación política que se venía generando en forma masiva ¿desde qué año en la Argentina? ¿O desde qué década? ¿Cuál es la década, digamos, de mayor participación política de los jóvenes en la Argentina?
De hecho ocurrió la noche de los lápices, ¿no? Que eran estudiantes de la edad de ustedes, muchos. 76, ¿Cómo? en el 76, en el 70, la época del Claro, en 70. los años 70, exactamente. De los 60, fines de los 60 a los años 70, los jóvenes argentinos participan masivamente en la política, ya sea afiliándose a un partido o bien, digamos, en la universidad, que empiezan a leer textos sobre política, ¿sí? O en los sindicatos, convirtiéndose muchos de ellos en delegados gremiales, por ejemplo, y para eso hay que estudiar y hay que leer. Entonces, la dictadura vino a establecer un corte abrupto en la participación política de los jóvenes, implementando el terrorismo de Estado y el miedo en la sociedad. Hasta ahí estamos de acuerdo, que es un poco la síntesis digamos que puedo hacer de lo que estuvimos hablando. Ahora, y obviamente la categoría de desaparecidos, si yo la hago masiva, estoy naturalizando un hecho que llega un momento que va a decir, bueno, sí, es normal. ¿Se entiende esto? Porque no produce en la otra persona ni siquiera el enojo, ni tampoco, digamos, la protesta sobre eso. Salvo en los familiares de las víctimas, que son las madres y abuelas, que sí salen a pelear en el espacio público y por eso hoy son reconocidas mundialmente. El otro tema que nos convoca es el de, y ya casi cerrando un poquito, la Guerra de Malvinas. ¿Qué pueden decir de la Guerra de Malvinas? Que fue como en el medio comunicativo, Sí. era una prensa amarilla, ya que todos los diarios o revistas decían que Ujú. estábamos ganando mientras estábamos perdiendo. Bien. Es decir, que volvemos a Fue ver. como una guerra injusta. Bien, ¿no? bueno, ahora vamos con eso. Pero para no perder lo Profe, significativo disculpe. que propuso Lucía, digamos, a ver, nuevamente la prensa, ¿qué rol va a jugar ahí? La prensa escrita y también la prensa televisiva, ¿no? Porque ya recuerden que en el Mundial del 78 la Argentina se incorpora por primera vez la televisión a color. Es decir, que nosotros podíamos ver casi en vivo algunas imágenes filtradas por los militares de cómo era la guerra. ¿Esas imágenes de qué hablaban? De sobre cómo Argentina vencía a los británicos. Claro, claro. No mostraban, por ejemplo, cómo pasaban hambre los combatientes, cómo habían ido sin preparación militar adecuada, sin vestimenta adecuada, ¿sí? En Malvinas hace muchísimo frío. Los ingleses cuando llegaron con traje térmico, para que se den una idea. Los soldados argentinos usaban esas camperas que son muy calentitas, pero no para un invierno tan fuerte como el que hay en el extremo sur, ¿no? Bien, sumado a esto el maltrato de muchos oficiales sobre los soldados. Entonces, la Guerra de Malvinas, ¿qué pasó? O mejor dicho, ¿qué pasaba meses anteriores a que Galtieri, que era el dictador de ese momento, decidiera tomar la decisión de recuperar Malvinas? ¿Qué pasaba? ¿Cómo era el clima político esos meses previos en la Argentina? ¿Y no era que se estaba cayendo ya la dictadura? Sí, y bueno, y entonces, ¿qué pasaba? La gente que había perdido ya para esos años. El pueblo, digo, ¿no? Claro, sería la confianza en ellos, ¿no sería? Bien, eso por un lado. Ya mucha gente sabía que esta gente había llegado al gobierno no para mejorar la situación del gobierno de Isabel Perón, sino para empeorar la situación económica, producir la desaparición de los propios conciudadanos argentinos por opinar diferentes, secuestrado bebés, ¿sí? Matando mujeres, digamos, teniendo mujeres embarazadas encarceladas, o sea, toda una cuestión muy repudiable que se suma, digamos, ¿a qué? A la pérdida de qué cosa que es importante, que lo nombraron Los al derechos inicio. humanos. Los derechos humanos. Sí, los derechos humanos, digamos, son los antecedentes que permiten que mucha gente diga, bueno, si esta gente perdió el miedo, yo también tengo que perder el miedo. Entonces lo que sucede ahí es la pérdida del miedo. ¿Sí? Se rompe ese disciplinamiento mental y físico que habían instalado los militares en el 82. Es decir, que semanas previas a la recuperación de Malvinas, los militares van a tener que enfrentarse a marchas
en la calle, en la Plaza de Mayo, que buscan, digamos, ¿qué cosa? ¿Qué busca esa gente? Que se manifiesta en contra de la dictadura. Las madres, La obviamente. aprobación del pueblo. ¿Cómo? Como que lo de los militares se dignen a admitir que el pueblo tenía razón anteriormente. Bien. A pedir exigir, mejor dicho, que den un paso al costado y entreguen el gobierno a un sistema democrático. Eso es, ¿sí? Entonces los militares, frente a, digamos, a esa situación, como decía recién Agustín Acevedo, de pérdida, digamos, de confianza en la gente, toman la decisión de decir, bueno, recuperemos Malvinas, y de esa forma nos sacamos el problema interno, ¿y qué hacemos? Construimos todo un relato, una narración, digamos, de nacionalismo argentino, porque recuperamos Malvinas, ¿sí? Pero claro, como les dije al inicio, digamos, el cálculo fue erróneo, porque pensaban que los ingleses no iban a venir a ver estas dos islas que eran pedazos de piedra para ellos, sin embargo vinieron con toda su fuerza, y ocurrió lo que ocurrió. ¿Qué fue lo que ocurrió? Perdimos. Exactamente, y se empiezan a descubrir un montón de cosas que fueron tapadas por la guerra y por los medios, ¿sí? Entonces ahí sí aparece en el horizonte la entrega del gobierno a elecciones en el 83, y ahí aparece la democracia nuevamente. Bueno, nos queda menos de un minuto. En la semana que viene, en el transcurso de la semana que viene, les voy a mandar material sobre